Y estamos aquí volviendo, ¿eh? Acá estamos en Dojo de Mentalidad, gente. Nos vamos a meter ahora, ya volviendo de esta pausa, en un bloque, en este tercer bloque, en un bloque de filosofía. Y hoy, bueno, con este bloque, con este tercer bloque, una bomba. Traigo a dos de mis preferidos. Pensadores como Gurdjieff, ¿no? O como Ouspensky. Dos grosos, un lujo tener dos pedazos de grosos, ¿no? Aquí en este programa. Hoy con un tema que tiene que ver con el hombre dormido. Ellos hablaban mucho del tema de la mecanicidad, ¿sí? En la que vivimos, un poco la notábamos antes, de algún modo la sobrevolamos, ¿no? A esta idea, pero digamos, hay ideas filosóficas que quizás son bastante incómodas, ¿no? Muy incómodas. Ideas que cuando uno realmente las escucha, digamos, ya no puede vivir, seguir viviendo la vida exactamente igual, ¿sí? Y una de esas ideas apareció con muchísima fuerza allá por el siglo XX, gracias, a una sumatoria de pensadoras y pensadores, digamos, a estos dos pensadores extraordinarios. Yo te estoy hablando de George Gurdjieff y de Piotr, ¿sí? Ouspensky. Dos figuras muy particulares, muy difíciles de clasificar, si se quiere, súper exóticos en un montón de aspectos, ¿no? Filósofos, investigadores de la conciencia, maestros espirituales, psicólogos prácticos avant la lettre, ¿no? Y ambos trajeron una idea brutal, digamos, el ser humano vive dormido. Bueno, ¿y quién fue, no? Gurdjieff, digamos, George Ivanovich Gurdjieff, digamos, nació aproximadamente en 1866, ¿sí? En la región del Cáucaso, ¿sí? Esta región entre Georgia y Armenia, ¿sí? Él fue un hombre extremadamente misterioso. Realmente hay cosas, o sea, es para investigar la vida de ese señor, es increíble. Viajó durante años por Medio Oriente, por Asia Central, ¿sí? Por monasterios, por escuelas iniciáticas, tradiciones sufíes, budistas y esotéricas, buscando algo que él llamaba conocimiento real, ¿sí? No teoría, no religión superficial, o prácticas así a lo loco, ¿no? Para repetir sin saber qué estamos haciendo. No creencias heredadas, ¿sí? Él, él buscaba experiencia directa sobre la conciencia humana. ¿Y quién fue Ouspensky? Bueno, Piotr Demianovich Ouspensky, ¿sí? Fue un matemático, periodista y filósofo ruso nacido allá en Moscú, allá por el 1878. Y bueno, era un intelectual brillante, ¿sí? Un tipo ultra racional, muy analítico, y cuando conoció a Gurdjieff quedó completamente impactado, porque decía que por primera vez encontraba a alguien que hablaba de conciencia humana desde un lugar práctico y no solamente teórico, ¿sí? Obras importantes de ellos, bueno, entre las, obras más importantes de Ouspensky, bueno, aparecen Fragmentos de una enseñanza desconocida, El cuarto camino, y Psicología de la posible evolución del hombre. El cuarto camino es un librazo, a mí me partió realmente la cabeza. Fragmentos lo tengo, todavía no le hice el honor, y de Gurdjieff, bueno, Relatos de Belcebú, a su nieto, ese también lo tengo, Encuentros con hombres notables, un librazo, y La vida es real
cuando yo soy. ¿Y por qué están hoy en dojos de mentalidad? Digamos, porque hablan exactamente del problema moderno, la mecanicidad que tenemos, gente tan patente, tan al día, ¿no? La mecanicidad humana que es tremenda, ¿no? La falta de presencia, la ilusión de conciencia a la que estamos sujetos, ¿no? La idea de que creemos estar lo suficientemente despiertos y nos jactamos de ello, ¿no? Cuando en realidad vivimos reaccionando automáticamente a muchas cosas, ¿no? De manera mecánica. Y esto hoy es más actual que nunca, ¿no? Digamos, porque la mayoría de las personas por ahí cree que piensa, pero bueno, en realidad muchas veces solo se repiten frases, ¿no? Se repiten conocimiento escrito o leído, ¿sí? Como bien decía, pensar es un movimiento arduo, lento y dificultoso, no es como imaginar que uno piensa, ¿no? Y un poco uno de los conceptos, digamos, centrales de Gurdjieff era justamente este, ¿no? El hombre vive dormido. No dormido biológicamente, dormido psicológicamente, dormido espiritualmente, sumido en automatismos, ¿no? Dormido en hábitos, sepultado por algunos de ellos incluso, muchas personas, dormidos en emociones mecánicas, dormidos en esta cuestión de la reactividad a la cual estamos, si nos descuidamos, sujetos, ¿no? Una frase textual, ¿sí? Dice: el hombre no tiene un yo permanente y único, ¿sí? Cada pensamiento, cada estado de ánimo, cada deseo dice yo. Y esto es impresionante observarlo, porque una parte tuya quiere entrenar, ¿sí? Y otra parte tuya quiere quedarse acostada, y todos son tu yo, ¿sí? Una parte quiere ahorrar dinero y otra quiere gastarlo compulsivamente. Una dice yo y la otra también. Una parte quiere paz y otra quiere discutir y tener razón. Y todos son vos. Ahora digo, hay una cuestión ahí de contradicción importante, ¿no? Esto lo marca muy muy bien en el Cuarto Camino, es alucinante. Arrancan por decir que la psicología es el estudio de la mentira, digamos. Se mete con la ley de las octavas, bueno, un montón de cosas, hablan del recuerdo de sí mismo, digamos. Che, ¿dónde había dejado las llaves? ¿No te ha pasado? Digamos, Gurdjieff decía que el ser humano no tiene verdadera unidad interior, un ser humano, ¿no?, que no alcanzó esta unicidad, ¿no? Esta individuación de la que habla, por ejemplo, Carl Jung. Digamos, tiene una multitud interna, digamos, eso que decía Walt Whitman en uno de sus poemas, en una de sus frases, contengo multitudes dentro, ¿no? Digamos, pequeños yoes cambiando constantemente. Y por eso muchas veces somos contradictorias, ¿no? Contradictorios. Prometemos algo y después hacemos otra cosa. Nos motivamos y después abandonamos. Decimos que queremos cambiar, pero repetimos exactamente los mismos patrones. Pensá esto, digamos, ¿cuántas veces agarrás el teléfono sin necesidad real, por ejemplo? ¿Cuántas veces abrís, por ejemplo, si sos de las redes, ¿no?, Instagram, automáticamente, no sabes ni por qué la abriste, ¿no? Voy a matar el tiempo. ¿Cuántas veces, no sé, reaccionás emocionalmente antes de pensar en lo que te están diciendo, por más de que te moleste, ¿no? De tomarte el tiempo de reflexionar, che, por ahí puede tener un punto válido la persona, che, qué interesante lo que me trajo, yo no pienso de este modo, quizás hay algo acá que pueda aprender, mirá qué loco cómo lo ve, ¿no? Digamos, reaccionamos sin más muchas veces, ¿no? Sin tener, digamos, un atisbo de duda incluso, ¿no? ¿Cuántas veces manejás y llegás a un lugar sin recordar el trayecto, por ejemplo? O, digamos, ¿cuántos ejemplos podríamos poner, no? Digamos, bueno, abrís la heladera o la nevera y de repente tenés un par de medias que ibas a dejar, ¿no? Y vos decís, o las llaves, y vos decís, che,
che, ¿qué estoy haciendo? ¿Te pescás? ¿Nunca te pescaste en esa situación? ¿No? Bueno, digamos, eso para Gurdjieff era como una suerte de sueño psicológico, ¿no? En el que está sumido el ser humano. Digamos, la mecanicidad de hacer las cosas sin estar despiertos, ¿no? Vivir sin esa verdadera presencia de la que hablan estos dos grandes maestros. Y bueno, un poco Ouspensky, con esta observación de sí que te nombraba antes, Ouspensky, digamos, desarrolla muchísimo la idea de la autoobservación, observarse sin justificarse. ¿Se entiende? Sin justificar que hice esto por esto o por lo otro. Sin condenarse tampoco, sin caer en el autoseñalamiento interno, ¿no? Siempre, digamos, empezar a verse, ¿no? Simplemente es empezar siempre por ahí, por la cuestión de autoobservarse, ¿no? De verse, de darse cuenta, de que caiga el velo, ¿no? Porque decía algo muy importante: si no te observás, nunca descubrís realmente quién te gobierna, qué es lo que está sucediendo, cuál es esa fuerza, esa inercia, de dónde sale lo que sale, que sucede y que hace suceder lo que te está pasando, ¿no? Una frase textual, digamos, dice: el hombre cree que tiene voluntad, en realidad tiene miles de pequeños deseos contradictorios. Durísimo, es más duro que la realidad, ¿no? Digamos, y esto se ve clarísimo: queremos enfocarnos, pero buscamos distracción; queremos calma, pero alimentamos, digamos, la ansiedad todo el día, ¿no? Queremos profundidad, pero vivimos hiperestimuladas, ¿no? Y así podríamos seguir también, digamos. El tema del recuerdo, es, ¿no?, uno de los conceptos más importantes de Gurdjieff y de Ouspensky, justamente era esto, ¿no? De estar presente en uno mismo mientras la vida ocurre, mientras está ocurriendo lo que ocurre en el presente. No solamente mirar, digamos, hacia el afuera, sino recordar que uno también está ahí, ¿no? Con una calidad de presencia, desde un lugar, desde un núcleo magnético, desde una presencia. Por ejemplo, un ejemplo práctico: ahora mismo, mientras escuchas esto, podés hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Sentir el peso del cuerpo, el peso de tu cuerpo, ¿no? La respiración, el ritmo, la intensidad, el contacto de los pies con el suelo, y al mismo tiempo escuchar, ¿sí? Ese doble registro, ¿sí? O estás cocinando por ahí, como Jena, que estaba cocinando ahí mientras escuchaba Dojo de Mentalidad. Bueno, esta cuestión de estar cocinando tranqui, compartiendo ese presente, y también con la conciencia despierta, actuando como si estuvieras malabareando con 3 pelotas, ¿no? Para Gurdjieff, digamos, ya era una forma inicial de despertar. Esta cuestión de tener presencia en las cosas y de estar también pendiente del entorno, pero también pendiente del mundo interno, ¿no? Porque normalmente estamos perdidos en pensamientos constantes, en una suerte de conversación interminable, en un bucle interespacial, y, digamos, casi nunca verdaderamente presentes. Acá es donde Gurdjieff hablaba muchísimo sobre cómo desperdiciamos energía psicológica, ¿no? Con un montón de preocupación innecesaria, con quejas, por ejemplo, constantes, con imaginación negativa, con conflictos internos no solucionados, cristalizados, ¿no? Por ejemplo, con la comparación, con cómo estamos constantemente sin darnos cuenta, ¿no? Comparando. Y decía que una persona agotada interiormente por todo este tipo de sucesos difícilmente pueda realmente despertar. ¿Qué más? Por ejemplo, un ejemplo moderno brutal, ¿no? Hoy vivimos con notificaciones, multitarea, ¿no? Dopamina constante, ansiedad digital, hiperestimulación permanente, estrés, ¿no? Vivimos como, no sé, apurados, ¿no? Con esta cuestión de no perder el tiempo, tengo que producir, si pierdo el tiempo, digamos, y después la gente dice, no puedo concentrarme. Y normal, querido, querida, normal, claro,
Claro, ¿cómo te vas a concentrar? ¿No? La atención está completamente fragmentada. Y acá es donde, bueno, le damos un Oscar a los mejores actores, a los dueños del mundo, que somos todos y todas, ¿no? Pero quienes realmente manejan las modas, instalan las ideologías y realmente, bueno, marcan las tendencias y te hacen realmente entrar y creer que encima vos sos libre de elegir y elegiste y realmente te convencieron de un estilo de vida que realmente no lleva más que a un callejón sin salida, ¿no? Entonces, digamos, esta cuestión de despertar de la que hablan es muy interesante, digamos, ¿no? De empezar a tener una atención más clara, una presencia, ¿no? Y no esta atención completamente fragmentada. Divide y reinarás, decía Maquiavelo. Y las 48 leyes del poder y las 33 leyes de estrategias de Sun Tzu y todo lo que han utilizado, ¿no? La gente que domina los poderes para justamente con el pan y circo mantenernos ocupados y distraídos. Bueno, por ejemplo, unas aplicaciones prácticas. Entonces, digamos, ¿cómo empezás a despertar un poco, ¿no? En la línea de lo que proponen estos dos grandes pensadores, estos grosos, ¿no? Ouspensky y Gurdjieff, El cuarto camino, gente, léanse ese libro. Wow, no te digo que sea un libro sencillo, pero no es un libro que no esté a tu altura, ¿no? Si estás escuchando hoy acá esto, seguramente por algo está en tu camino, ¿verdad? Por algo la realidad a lo Jodorowsky danzó alrededor y por algo está llegando esto, ¿no? Como suerte de psicomagia a las puertas de tu mundo. Digamos, observar tus automatismos, digamos, ¿cómo empezar? Bueno, observar esas cuestiones mecánicas que están sucediendo, esas cuestiones que suceden como por inercia, de manera automática y que no te están cerrando mucho, no te están dando muy buenos resultados, ¿no? Y solamente observarlos, no te digo intentar cambiarlos inmediatamente, simplemente comenzar a verlos. Eso ya es despertar un poco, ¿sí? Eso ya darte cuenta y es un montón, es algo ahí en la línea, ¿no? De Ouspenskiana, que puede llegar a Gurdjieffiana, que puede llegar a suceder o a pasarte buena factura. Un ejercicio 1, elegí una acción cotidiana, no sé, tomás mate, no sé qué tomás té. Hay gente que toma agüita tibia cuando se levanta, che, ¿qué tal? ¿No? Viste que los comerciales, bueno, también nos convencieron bastante de que hay que arrancar con todo y ¿no? Hay gente que arranca re tranqui, ¿sí? No come nada y se toma una agüita tibia y eso es todo. Por ejemplo, lavarte las manos o abrir una puerta, cualquier acción cotidiana, digamos, y hacela completamente consciente durante unos segundos, sin apuro, sin piloto automático, ¿no? Como que muchas cosas ya las naturalizamos, entonces ya ni las pensamos, las hacemos de manera automática. Hay una meditación en movimiento que hacen unos monjes en Oriente, y para hacer 100 metros caminando, ¿no? De manera consciente están, no sé, qué cantidad, pero desorbitante de horas que no la podés creer, ¿no? Toda esta cuestión, toda esta intención, esta intencionalidad a la hora de trabajar, ¿no? De poner laboriosidad en el tema del foco de la conciencia, de hacernos más conscientes. Un segundo ejercicio, por ejemplo, durante una discusión, intentá observar simultáneamente, o sea, lo que el otro o la otra dice y lo que pasa dentro tuyo, ¿no? La tensión, ¿sí? Esa tensión que te provoca, ¿no? Ese malestar, el orgullo, ¿no? La necesidad de tener razón. Observate, ¿sí? Observate simultáneamente qué está pasando ahí. Digamos, eso ya cambia completamente la experiencia, ¿no? Salís de la reactividad, salís de la respuesta rápida y del contraataque y observás, che, esto me molesta. Bueno, el hecho de que me moleste o el hecho de que no esté de acuerdo
no es sinónimo de que yo directamente tenga que ni decirlo, o ni gritar, o ni pelearme, o ni insultar, o romper algo, ¿no? Venimos de una telenovela mexicana de las 3 de la tarde, ¿no? En Latinoamérica, en el mundo, esta herencia, hermosa herencia de la cultura. Digo, hay otras maneras también de relacionarse, ¿sí? Ejercicio 3, por ejemplo, pasás 5 minutos sin tocar el teléfono, ¿sí? Por ahí vas a notar algo de ansiedad, ¿no? Vas a querer como agarrarlo un poquito, abrir, a ver si llegó algún mensajito. Nada, déjalo. Deja pasar 5 minutos sin tocar el teléfono, déjalo, ¿sí? Pero realmente sin buscar estímulos, ¿sí? Solo observando el impulso de agarrarlo, ¿se entiende? Y ahí vas a descubrir algo muy fuerte. Digamos, cuánto magnetismo, ¿no? Cuánto automatismo está gobernando nuestra vida y sin darnos cuenta a veces, ¿no? Ahí como de manera subterránea, se desliza, así como que no quiere la cosa, la cuestión. Y un poco ya para el final de este bloque, haciendo una integración de Gurdjieff y Ouspensky, digamos, es que, digamos, ellos no proponían para nada escaparse del mundo, ni ahí, para nada. Justamente así, modo estoico, digamos, era plantarse. No proponían irse a una montaña, desaparecer, y así muy fácil, ¿no? Decían, no, proponían justamente despertar en medio de la vida cotidiana. ¿Qué te parece? En el trabajo, en las relaciones, en la ansiedad moderna, en el caos, ahí, en la trinchera, ¿sí? Y justamente por eso siguen siendo tan actuales. Es increíble, ellos tenían una casona que en un momento, bueno, iban a hacer trabajos increíbles. También tenía una compañía de danza, Gurdjieff, que hacían danzas circulares por el mundo, no, mezclados con movimientos de meditación en movimiento, ¿no? De los sufíes. Bueno, es interesantísima la vida de estos dos hombres, y a mí tengo más debilidad, ¿no? Inclinación por Gurdjieff. Realmente me parece maravilloso, me parece una bestia. Y un tipo rarísimo, realmente tenía una mezcla, ¿no? en su cultura, que para nosotros los occidentales se nos antoja muy, muy raro, ¿no? Realmente gente para meterle zoom, muy, muy interesante, ¿no? Y, digamos, un poco para el cierre, digamos, quizás el problema más grande del ser humano no sea solamente sufrir, digamos, ¿no? Sino vivir, por así decirlo, dormido, sin darse cuenta de que está dormido y de que por ello está sufriendo, sin haber reparado siquiera en esta cuestión. Un poco desde ahí, digamos, reaccionando automáticamente, pensando automáticamente, ¿no? Deseando automáticamente, repitiendo automáticamente un mismo patrón. Y tal vez, digamos, el verdadero trabajo interior justamente empieza ahí, empiece en ese lugar, ¿no? Que no tiene que ver con volvernos perfectos, gente, ¿no? No tiene que ver con volverse perfecto, sino justamente tiene que ver con empezar, aunque sea por momentos, ¿sí? A estar verdaderamente despiertas y despiertos. Estás escuchando Dojo de Mentalidad. Y así pasaba este bloque increíble, este bloque 3, con estos dos titanes, Ouspensky y Gurdjieff. Y bueno, este tema tan increíble, ¿no? El hombre dormido. El ser humano, ¿no? Dormido, el hombre y la mujer dormidas.
Y ya, gente, nos vamos metiendo en este último espacio, ¿sí? de pausa, antes de pasar al último bloque. Pausita y ya regresamos, gente.